La Revolución cubana terminó. Es un hecho. Sin embargo, cuando ocurrió, el discurso oficial se inventó una forma de enmascararlo. El fin no solo era inevitable, sino natural. Es absurdo continuar nombrando revolución al régimen de La Habana. Ningún otro país que ha experimentado un proceso revolucionario persistió en mantener la denominación tantos años como lo ha hecho Cuba. El historiador Enrique del Risco se ha referido a lo que ha pasado en Cuba desde 1959 como una gran operación de mercadeo en la que se ha utilizado una etiqueta mágica: revolución. Podemos decir de verdad con una seguridad absoluta que este proceso revolucionario no habrá nada ni nadie que pueda hacerlo retroceder. Si quieres saber por qué no tiene sentido llamar a lo que existe en Cuba hoy revolución, si te interesa profundizar en qué momento histórico consideran algunos investigadores que ocurrió el cierre del proceso revolucionario y cómo podríamos nombrar lo que existe hoy en Cuba, este video es para ti. Las revoluciones son fenómenos escasos en la historia de la humanidad. Cuando las personas toman conciencia de que pueden decidir su destino y transformar sus vidas, la palabra revolución cobra relevancia en el lenguaje político. El académico cubano Rafael Rojas ha entendido que toda revolución es un proceso de aceleración del cambio histórico, pero que preserva aspectos del antiguo régimen. Por tanto, habrá retrocesos que interrumpen la marcha del cambio. Por su parte, la filósofa alemana Hannah Arendt advirtió que no bastaba con emprender una revolución para lograr la liberación. Se necesitaba, en igual medida, la libertad. Y cito: el significado de la revolución es la actualización de una de las potencialidades más grandes y más elementales del hombre, la experiencia sin igual de ser libre para emprender un nuevo comienzo. Las revoluciones incluyen una dosis de violencia y sin importar cuánto implique a los oprimidos, quienes las han iniciado son hombres de letras. Dice Arendt que solo los que están libres de la necesidad pueden apreciar plenamente lo que es estar libre del miedo, y solo estos se hallan en condiciones de concebir la pasión por la libertad pública. Pasados más de 60 años, no tiene sentido usar la palabra revolución en Cuba. Ni la teoría ni la práctica lo justifican. Es un absurdo, incluso, lo he dicho siempre, hasta en los propios términos del marxismo, porque estamos hablando de cambios de estructuras sociales, económicas, culturales, mentales, que ocurren entre, qué sé yo, 3, 4 años y lo más 10, 15 años. Eso es lo que dura un proceso de destrucción del viejo régimen, ascenso de una nueva élite y construcción de un nuevo régimen. El politólogo Armando Chaguaceda advierte que en Cuba el liderazgo entendió el potencial simbólico de la palabra y así se autonombró. Pero para no caer en la trampa de cuestionar al Estado cubano en sus términos, insiste en no emplear la palabra revolución. ¿Por qué? Veamos. Las palabras son armas en una polémica y las palabras incluso son usadas para ganar o no sentido. En general en el mundo hay una simpatía, justo porque no ha pasado en muchos países y porque siempre se asocia con la idea de progreso, a la idea de revolución. Va asociada a la idea de juventud, de renovación. Llamar revolución a lo que existe en Cuba es un oxímoron, es una contradicción. Entonces es un régimen post-revolucionario, después de mucho tiempo, autoritario. Aunque hay muchos conceptos y caracterizaciones en torno a la idea de revolución, la mayoría coincide en que implica movilización de masas en distintos escenarios, urbanos, rurales, estudiantiles. Se caracteriza por una corta duración y conduce a un cambio de régimen que, por lo general, potencia una ideología que justifica el cambio. ¿Pero qué viene después de una revolución? Los académicos y politólogos Steven Levitsky y Lucan Way advierten que los regímenes revolucionarios son notablemente duraderos y que las revoluciones suelen desencadenar procesos que culminan en un régimen autoritario. Apuntan que varios de los regímenes autoritarios más longevos del siglo pasado surgieron y se consolidaron tras una revolución violenta. Veamos ejemplos. México, 83 años
años, la URSS 74 años, China más de 63 años, Vietnam más de 59 años y Cuba 63 años. Estos, además, resultan ser más resistentes a procesos de democratización. ¿Cuáles son las causas de esa durabilidad? Añaden que el cambio revolucionario deja, entre otros, 3 legados: la destrucción de centros de poder independientes como el ejército, un estrecho control partidista sobre las fuerzas de seguridad y poderosos aparatos coercitivos. Lo que hoy en Cuba se denomina Revolución Cubana no se legitimó en las urnas ni con democracia, sino con una historia y una ideología nacionalista. El 10 de octubre de 1968, Fidel Castro aseguró que en Cuba solo había existido una revolución. ¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868? En Cuba, el 10 de octubre de 1968 ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1968 y que nuestro pueblo lleva adelante. Más allá de esta apelación sesgada al pasado del país, que se convirtió en un dogma histórico, identificar los límites temporales de la Revolución Cubana representa un desafío. Algunos autores coinciden en que comenzó con los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953 y con el desembarco del yate Granma por Playa Las Coloradas en 1956. Pero ¿qué pasó luego de la guerra civil que ocurrió en Cuba durante los años posteriores al desembarco del Granma? El momento del triunfo no genera dudas, pero luego comenzó un proceso de concentración del poder que dificulta señalar con exactitud el momento en el que el proceso revolucionario terminó. En Cuba, el discurso oficial se ha encargado de calificar la revolución con rimbombantes adjetivos como invicta y eterna. En los periódicos nacionales se construye una imagen monolítica e inamovible de un proceso histórico que, según la propaganda, continúa existiendo. Al profesor y jurista Julio Antonio Fernández Estrada le parece inconcebible que un Estado institucionalizado alrededor de la teoría marxista, la interpretación de la historia y procesos sociales haya apostado por una revolución eterna. Me parece un disparate que nosotros tengamos que estar hablando de esto, parece como una verdad de perogrullo tener que estar explicando que las revoluciones terminan. Un Estado que institucionalizó y se institucionalizó alrededor de la teoría marxista sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre el pensamiento humano, tanto materialismo dialéctico como materialismo histórico para la interpretación de la historia misma, de los procesos sociales. Un disparate tremendo que tengamos que estar diciendo esto cuando el marxismo no hubiera concebido nunca una revolución eterna, ¿no? Al evaluar en qué momento concluyó el proceso revolucionario, Fernández Estrada propone varios parámetros. Entre ellos, la creación del partido único, la adopción de medidas contrarias al progreso y el fin de la provisionalidad revolucionaria. En función del tipo de análisis que se realice, jurídico, institucional o cultural, habrá terminado en un año o en otro. Yo creo que se pudiera usar como punto de cierre de esto, por ejemplo, la creación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba como partido único en 1965, porque esto significaría el cierre de las posibilidades del pluralismo político en el país, la apuesta directa por un sistema monopartidista que ya no permite hasta el día de hoy otra opción, ¿no? El inicio del periodo conocido como ofensiva revolucionaria podría ser otro momento de clausura. La nacionalización de pequeños y medianos negocios cerró un ciclo de cambios. Se confiscaron más de 55.000 pequeños establecimientos, comercios de víveres, carnicerías, bares, lavanderías, barberías, artesanías, entre otros,
operados por pocas personas. Para la investigadora, ensayista y promotora cultural cubana Hilda Landrove, la ofensiva revolucionaria es un momento definitivo. Es un momento definitivo que deja muy claramente establecido en la práctica y en lo normativo también que el orden económico cubano iba a ser el control estatal, pero en una escala total, digamos, ¿no? Otro punto de quiebre fueron las medidas violatorias de los derechos fundamentales y que se asemejaban a prácticas de estados coercitivos como la URSS y sus gulags. Las unidades militares de ayudas a la producción UMAP, por ejemplo, que funcionaron entre 1965 y 1968, se convirtieron en fuentes de persecución y discriminación. Las UMAP fueron centros de reclusión concebidos para reeducar a quienes podían representar un peligro para la revolución. A nosotros nos cogió el efecto de Estocolmo. Hicimos una obra favorable a los que nos habían mandado para allá y nos culpábamos por haber ido hacia allí, en esa obra de teatro que le escribimos Ricardo Barber y yo. Empezaron a sentirse culpables de estar allí, porque todos los días nos lo decían: ustedes son culpables, ustedes son árboles que han crecido torcidos. Llegamos a representar la obra en la unidad y se corrió la bola en todo Camagüey de eso, y vinieron unos coroneles a proponernos, y Barber y yo rompimos la obra. La dimensión cultural, junto con la económica, ofrece una clara señal de conclusión de la revolución. Aunque desde 1961, con palabras a los intelectuales, el conocido discurso de Fidel Castro, había comenzado la censura cultural, artística y literaria y la imposibilidad de hacer críticas dentro del sistema, la investigadora Hilda Landrove reconoce en el primer Congreso de Educación y Cultura en 1971 un acontecimiento que demuestra cómo la revolución se convierte en institución. Establece entonces, por otra parte, el dominio del imaginario, el dominio del pensamiento, el dominio de la cultura, ¿no? En el cual queda muy claramente establecido que no va a ser permitido un pensamiento fuera del canon que la revolución, que siempre se autodenomina, pero ahí deja de ser una revolución, pero se sigue llamando a sí misma revolución, que la revolución permite. Si bien las transformaciones más importantes ocurrieron a mediados de la década de los 60 con el término de la llamada provisionalidad revolucionaria en 1976, concluyó la Revolución Cubana. Es decir, en este periodo Fidel Castro no convocó elecciones, no le importó gobernar sin constitución durante 15 años y dejar en la sombra al entonces presidente Osvaldo Dorticós Torrado. Si se atiende a parámetros institucionales y jurídicos, a partir de 1976 hay un nuevo Estado y otra institucionalidad en el país con la adopción de la Constitución de 1976. En Cuba se crea un Estado ateo, con un sistema político monopartidista, con un sistema económico socialista que prohíbe la propiedad privada, y no solo la prohíbe, sino que la estigmatiza. Está organizado dentro de un ordenamiento jurídico y por un ordenamiento jurídico que ha cerrado las puertas a instituciones jurídicas y políticas tan importantes como los derechos humanos, las instituciones de defensoría del pueblo, es decir, los mecanismos jurídicos y políticos también que habían sido importantísimos, algunos de ellos, en la lucha contra la dictadura anterior en Cuba, son eliminados del proceso de institucionalización política y jurídica cubana a partir del 59 de una manera consecuente y quirúrgica, y hecho con toda conciencia, ¿no? Esto es otro elemento claro de cierre, de culminación de la revolución, porque nada de esto es revolucionario en ningún sentido, ¿no? Además de los dogmas históricos de que la revolución ha sido una desde el inicio de las luchas independentistas cubanas en 1968 y de que el Partido Comunista es heredero del Partido Revolucionario Cubano de José Martí de 1892, otro elemento que ha contribuido a la idea de la revolución permanente es la presencia de la dirigencia histórica de los años 50 y 60 en el panorama político del país. Las personas que continúan vivas son protagonistas de las decisiones políticas y se encargan de mantener en la conversación pública estos dogmas. En Cuba no hay impulso transformador.
todo el impulso de la acción política va dirigida a estabilizar y perpetuar el régimen, pero en ningún caso a transformarlo. Es lo que se denomina continuidad y que se ha convertido en una fuerza reaccionaria encargada de mantener el poder en manos de unos pocos. El historiador y ensayista cubano Rafael Rojas explicó en este artículo que una de las mayores habilidades del castrismo ha sido la instrumentación de cambios sociales y culturales en favor de la perpetuación del régimen. Entre esos cambios menciona la renovación generacional de las élites del poder que ha servido para desplazar los errores hacia los otros. Carlos Laje, Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque o más recientemente Alejandro Gil Fernández. Otros instrumentos políticos e ideológicos para sostener la legitimidad del poder fueron la batalla de ideas que apeló al nacionalismo en un estado de emergencia y la nueva política religiosa después de haber reprimido a la oposición católica cubana. Estas y otras transformaciones no ocurrieron para afectar a las figuras del poder, sino para perpetuarlas. ¡Gracias por todo, Fidel! Si no hay tal revolución, ¿cómo llamar al régimen que existe hoy en Cuba? En la actualidad, académicos, intelectuales y medios de comunicación describen el sistema político cubano como un régimen totalitario o una dictadura. Los principales argumentos para la caracterización incluyen la falta de elecciones libres y plurales, la persecución a la oposición política, la censura de los medios de comunicación y la restricción de las libertades civiles. El término capitalismo de Estado pudiera resultar interesante porque se refiere a una élite oligárquica que controla la economía. El control económico está en manos realmente de una corporación que funciona en términos oligárquicos a la que pertenecen además representantes de la élite cubana. Creo que permite hablar del capitalismo de Estado, ¿no? Y bueno, ahí la discusión es que cuando uno empieza a hablar de capitalismo de Estado se vuelve como muy cómodo en la discusión decir que al final es capitalismo y que bueno, lo que hubo en Cuba nunca fue socialismo, ¿no? Entonces creo que ahí eso abre una discusión en otra dirección. Entonces creo que es un término que al mismo tiempo que puede reflejar lo que está sucediendo, tiene también el riesgo de ocultar la responsabilidad que un modelo socialista tiene en la generación de una realidad donde hay una élite que es la única que tiene control económico, ¿no? Por otro lado, en Cuba el sistema electoral está controlado por el Partido Comunista, el único partido legal en el país. Aunque se celebran votaciones, no hay competencia multipartidista ni de otro tipo. Solo en la base del sistema electoral las personas pueden elegir su candidato barrial a las asambleas municipales del Poder Popular, aunque el proceso está vigilado de cerca por los órganos represivos del Estado. Así lo confirmaba Díaz-Canel en 2017 en una reunión filtrada. Que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. En estos momentos, en el último corte que yo hice, teníamos registrado alrededor de 43 personas en todo el país que pretendían, contrarrevolucionarios que pretendían ser postulados en el proceso de elecciones del 2018 que empieza ahora este año. O sea que en esta batalla que ya le estamos echando, en el segundo semestre del año estamos metidos en todo este proceso. Los candidatos a la Asamblea Nacional tampoco representan a partidos políticos, pero para asegurar una mejor criba son propuestos por organizaciones de masas controladas por el Estado y el Partido Comunista. Esto asegura que los elegidos sean leales al sistema socialista y al liderazgo del partido. La falta de una verdadera competencia electoral y de alternativas políticas es uno de los argumentos principales para describir Cuba como un régimen autoritario. Hoy estamos frente a la ruina del Estado totalitario cubano, del sistema político monopartidista, de la economía supuestamente socialista donde no hay ninguna socialización, sino que hay una estatalización absurda que lo único que ha traído es pobreza, subdesarrollo, dependencia económica de otras potencias, sin ser nunca una alternativa de creación de riquezas ni de socialización de ningún tipo.
Otra característica que distancia al gobierno cubano de cualquier estándar democrático es la sistemática persecución de la oposición política. Los disidentes son vigilados, acosados y a menudo encarcelados bajo cargos de delitos comunes o de peligrosidad predelictiva. En tanto, la censura en Cuba es un mecanismo clave para mantener el control del discurso público y evitar la difusión de ideas contrarias al régimen. Las libertades de expresión, asociación y reunión no existen en la isla. Las manifestaciones públicas no convocadas por organizaciones afines al Estado requieren permiso gubernamental y rara vez se les concede. Hay una lógica propia, ¿no?, en el funcionamiento de la ideología como motor de la sociedad y como sostén de la sociedad, ¿no?, que es que la ideología siempre presupone una narración descriptiva sobre las cosas, ¿no? Y es como, por ejemplo, si la revolución, que ni existe, pero bueno, estoy hablando desde el punto de vista de la propaganda del régimen, ¿no? Si la revolución es legítima por sí mismo, nadie podría oponerse a la revolución, ¿no? Y por tanto, todo el que se oponga lo hace porque es mercenario, porque está pagado por alguien más o porque está confundido, ¿no? Eso es como lo que prescribe, digamos, la lógica ideológica del régimen. Y por supuesto, eso se impone sobre la realidad. O sea, nunca hay una intención de saber y de decir, oye, la gente, por lo menos decir, la gente está descontenta, ha de haber alguna razón, ¿no? Existe un amplio abanico de posibles denominaciones para nombrar lo que existe en Cuba hoy: autoritarismo, dictadura, régimen posttotalitario o postcomunista, entre otras opciones sobre las que no hay un consenso y que ameritarían otro video. Lo que sí está claro es que la continuidad del control político por parte del PCC, la falta de pluralismo político y las restricciones a las libertades civiles son indicadores de un sistema que no se ajusta a los estándares democráticos. Aunque lo que se llamó Revolución Cubana incluyó un proceso de transformación, no todos los cambios fueron para bien. La educación, la salud y determinados programas sociales ganaron el apoyo de millones de personas, pero detrás de las medidas había un poder consolidándose y gestionando su sostenimiento en el tiempo. La Revolución Cubana terminó hace más de 4 décadas y seguir nombrándola como si el tiempo no hubiese pasado no solo es una incongruencia teórica y conceptual, sino que es una traición a la realidad social que hoy viven millones de cubanos. ¿Y tú qué piensas? Seguimos el debate en los comentarios. Tus ideas nos ayudan a crear nuevos contenidos. Gracias por tu atención. Si quieres apoyarnos, valora unirte a nuestra membresía. Te aseguramos algunas ventajas exclusivas por tu apoyo. Pero lo más importante, suscríbete y comparte para que estas reflexiones lleguen a más personas. Nos vemos por ahí.